¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad le traemos un ejercicio del tema de calor específico molar, ¿sí? Entonces, en este ejercicio nos piden calcular la cantidad de calor en calorías que debe suministrarse a 3 moles de un gas monoatómico para incrementar su volumen de 10 a 30 litros a presión constante, proceso isobárico, si la temperatura inicial es de 300 Kelvin. Quizás te ayude un grafiquito para entender el proceso, un gráfico de presión versus volumen, ¿sí? Gráfico presión versus volumen, del estado 1 dice que cambia su volumen manteniendo la presión constante, proceso isobárico, ¿no? De un volumen 10 a un volumen 30 litros, ¿sí? Y nos dan de dato la temperatura inicial. La temperatura en el estado 1 es de 300 Kelvin, ¿sí? Nos piden el calor involucrado. Entonces, ¿cómo se calcula el calor involucrado en un proceso isobárico? Se calcula como Cp n cambio de temperatura. Entonces, necesitamos el número de moles, que sí es dato. Nos faltan las temperaturas. Tenemos la temperatura inicial, sí. Nos falta la temperatura final. Pues, ¿cómo calculamos la temperatura final? Bueno, porque en un proceso termodinámico, para un gas ideal, pavito siempre es constante. Eso nos va a ayudar a calcular la temperatura final, la temperatura de 2, ¿sí? Entonces, en este proceso la presión es constante, así que se quedan proporcionales el volumen y la temperatura. Volumen 1 y la temperatura son proporcionales. Volumen y temperatura del estado 1 debería ser igual a la proporción de volumen y temperatura del estado 2. Y es justo lo que tenemos. Tenemos los volúmenes, tenemos la temperatura inicial y con eso calculamos la temperatura final, ¿sí? Volumen 10, volumen 30, temperatura 300 y esta temperatura nos saldría 900 Kelvin, que es justamente lo mismo que hace el volumen. Si el volumen se triplica en este proceso, la temperatura también se triplica. Proceso a presión constante, volumen y temperatura aumentan de manera proporcional. Y ya con esa temperatura podemos calcular el calor en este proceso. Cp n cambio de temperatura, donde el Cp para un gas monoatómico sería 5 medios de R, 9 moles, y el cambio de temperatura del estado 1 al estado 2, temperatura de 2 menos temperatura de 1. Datos que ya tenemos, y así que hacemos el reemplazo. 5 medios de R, número de moles, que en el texto dice son 3 moles, y las temperaturas. Nos sale el resultado, pero este resultado sale en joules. Por eso ahora nos dicen calcular en calorías. Y acá justamente nos dan el factor de conversión. Entonces hacemos la multiplicación. Una caloría equivale a 4,185 joules. De ahí obtenemos este resultado en unidades de caloría. Y así resolvemos un ejercicio de calor específico molar. ¿Qué te pareció este ejercicio? Déjalo en los comentarios.